decir, no, profe, pero yo he visto las sillas que se mueven de izquierda a derecha, de adentro para afuera. Pero es porque estas sillitas tienen aquí un sistema que les permite rodar o girar, pero sobre esta cosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sucede, no? Si está la rueda así tal cual como la estamos viendo, la única opción que tiene esta rueda es irse hacia acá, tranquilamente. También puede irse hasta hacia acá, tranquilamente. ¿Cómo no puede irse la rueda? Es venir hacia acá o hacia acá, pues porque a la final va a tener que arrastrarle o no sé qué, porque no va a girar, pues a ese sentido. Y no se olvide que es diferente a esto de acá. Ah, y me olvidaba, ¿no? En la anterior, me olvidaba que aquí lo mismo sucede tener esta esfera o tener que la punta sea tipo media esfera, ¿no es cierto? Porque así ahí también si suponemos que la superficie no tiene fricción, tranquilamente esto se puede desplazar a cualquier lado, ¿no? Se puede desplazar a la izquierda, a la derecha, hacia adentro, hacia afuera, se puede desplazar en cualquier lado. Pero en este caso, ahora sí voy acá al caso que estábamos revisando, ¿no? En este caso, lo único que se puede desplazar es hacia la izquierda, hacia la derecha. No puede irse hacia afuera o hacia adentro. ¿Qué tampoco puede hacer? Es irse hacia arriba, ¿no es cierto? Porque para eso necesita fuerzas. Se necesita una fuerza que le empuje hacia adentro, una fuerza que le empuje hacia afuera o una fuerza que le levante. ¿No es cierto? Eso es lo que no puede hacer. Entonces, por eso es que aquí le generaliza y le dice, no puede irse hacia arriba y no puede tener fuerzas en Z. Estas dos fuerzas, que son la que va hacia adentro y hacia afuera, son la misma, ¿no? A la final, en una sumatoria, son la sumatoria de fuerzas en Z. Entonces, por eso es que aquí le señala como una sola fuerza, como la que viene como las fuerzas en Z, y acá las fuerzas en Y. Lo mismo sucede, ¿no? O es similar el caso si es que esta rueda estuviese sobre una riel. Alguien va a decir, ¿y qué es eso de una riel? Haga de cuenta usted, por ejemplo, las puertas de esas corredizas de los baños. Esas generalmente están sobre una riel. Esta puerta, ¿qué puede hacer usted? Puede solo abrirle y cerrarle, abrirle y cerrarle. ¿Qué no puede hacer? No puede mandarle hacia adentro o hacia afuera y tampoco puede levantarle. Entonces, esas son las restricciones, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que aquí asoma. No puede hacia adentro o hacia afuera y tampoco puede levantarle. Sí. Entonces, aquí nos basamos en eso, en qué no se puede hacer. Sí. Vamos con la siguiente. Aquí la misma historia, ¿no es cierto? La misma historia. Aquí tenemos si es que fuese ya no una superficie lisa, sino una superficie rugosa. Usted sabe que cuando hay una superficie rugosa, se presenta fricción y la fricción para poder romperla se necesita una fuerza. Entonces, aquí se necesita una fuerza, ya que la superficie es rugosa, se necesita una fuerza para moverlo hacia acá, una fuerza para moverlo hacia acá. Y como es rugoso, necesito fuerza para moverle hacia acá, fuerza para moverle hacia acá. Y por último, también para yo levantarle necesitaría una fuerza hacia acá para yo poder levantarle, ¿no es cierto? Entonces, eso produce ¿qué no se puede hacer? Lo que les acabo de decir, no puede moverse de izquierda a derecha y esto está en la sumatoria, está en las fuerzas en X. No se puede mover hacia adentro o hacia afuera, aquí está en la sumatoria las fuerzas en Z. No se puede levantar hacia arriba, ¿no es cierto? Y aquí están las fuerzas en Y, ¿no es cierto? Ahora, si vamos a analizar lo que es una rótula, ¿qué es una rótula? Una rótula es como quien dice una base, ¿no es cierto? Que tiene en el fondo como una esfera hueca, ¿no es cierto? En el fondo, esta base tiene una esfera hueca y dentro de ella entra esta como palanquita, entra que en su cabeza, ¿no es cierto? Tiene una tipo esfera que va y encaja, ¿no es cierto? En la base que yo le acabo
de mencionar, ¿no es cierto? Y en definitiva, entonces, ¿qué es lo que hace? Que puede moverse, ¿no? De pronto puede desplazarse hacia acá, puede desplazarse hacia acá, ¿no es cierto? Puede desplazarse hacia acá. Es lo único que tiene, es la posibilidad de girar ahí en ese espacio, pero en realidad no puede moverse ni a la izquierda, no puede moverse a la derecha. ¿A qué me refiero? Me refiero a que esta basecita, ¿no es cierto? No, esta es la que no puede, no puedo yo desplazarle hacia acá, no puedo yo desplazarle hacia para acá o de pronto desplazarle hacia acá o de pronto hacia acá, ¿cierto? Eso es lo que no puedo hacer. O sea, de ese punto no se va a mover. Si bien es cierto, yo le puedo hacer como quien diga, como jugar, pero no puede hacer nada más. Sí, esa rótula viene siendo más o menos, haga de cuenta su rodilla, ¿no es cierto? En su rodilla ahí tiene una especie de rótula. Su rodilla no la puede separar, pues, de la base, ¿no es cierto? No, no la puede desplazar hacia un lado. Le puede mover todo chévere, incluso haga el jueguito este, usted se da cuenta que levanta su pie y puede moverlo en círculos, ¿no es cierto? Y prácticamente donde está sujeta la rodilla ni se mueve. ¿No es cierto? Entonces, ese es un ejemplo de esto de rótula. Entonces, ¿qué no puedo hacer? No puedo desplazarle a la izquierda, a la derecha, no puedo hacia adentro y hacia afuera y tampoco puedo levantarle. O sea, tampoco es que le puedo separar mi rodilla. Así más o menos es cómo funciona una rótula. Entonces, mire, esto es lo que en esto se basa para poder nosotros resolver los ejercicios, se basa en esto. ¿En qué no puede hacer? Para en base a eso yo poner las fuerzas que se pueden provocar. Sí. ¿Qué no puede hacer? Para yo poner las fuerzas que se van a provocar. Pilas con eso, ¿no? Miren, aquí tenemos una junta universal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede aquí como tal? ¿No es cierto? Sucede como tal de que usted, esa junta universal, no puede desplazarle hacia la izquierda o a la derecha. Esto han de haber visto, por ejemplo, en los carros. En los carros hay estas juntas, estas rótulas, creo que les llaman. Generalmente tienen los carros grandes, los camiones así, o los buses tienen este tipo de mecanismo. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la una depende de la otra, ¿no es cierto? Que la una junta depende de la otra junta y las dos están ahí y se sostienen como quien dice, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que no pueden hacer? ¿No es cierto? Lo que no pueden hacer es irse hacia la izquierda o hacia la derecha, no pueden ir hacia adentro o hacia afuera, no pueden subirse o bajarse, ¿no es cierto? Y dependiendo de una de ellas, tampoco puede hacer el giro. Si es que, o sea, tampoco puede presentarse un momento. Es decir, si esta de aquí, a ver, si esta de aquí depende de la de acá, ¿no es cierto? Entonces tampoco puede dar la vuelta, o sea, tampoco puede hacer un momento, tampoco puede dar una vuelta, ¿cierto? También está restringido de acuerdo a cómo está presentado el sistema. Aquí, a continuación, existe un apoyo que se denomina fijo. Este apoyo fijo no permite, pero nada. Este sí, no le deja actuar nada. O sea, usted haga de cuenta que tiene una base metálica, ¿no es cierto? Y a esta base metálica usted le hace un agujero y ahí coge y mete a presión este eje, ¿no es cierto? Mete a presión. ¿Y qué va a suceder? Eh, Moverle de esa posición, desplazarle hacia la derecha, no puede porque está metido a presión. Desplazarle hacia la izquierda, no puede, insisto, porque está metido a presión. Sacarle hacia acá afuera, tampoco puede. Llevarle hacia el fondo, tampoco puede. ¿No es cierto? No puede porque está simplemente estancado ahí, está bien, bien sujeto. ¿Qué tampoco puede hacer? Si se supone que está metido a presión, tampoco puede subirle, ¿no es cierto? Tampoco puede ir, mandarle hacia arriba. Y es tan fijo esto que tampoco puede haber momento.
¿cierto? Tampoco puede darle la vuelta o en ninguno de los ejes. O sea, no va a poder hacer nada. Por más que usted quiera, no va a poder hacer momento ni nada, porque el momento debería hacerlo aquí. Pero como está incrustado, bien metido a presión, entonces no va a poder causar un momento en el eje X ni en el eje y tampoco momento en el eje Z. Acá tiene otro tipo de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Otro tipo de punto de apoyo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que sucede? Aquí es como una tipo bisagra. Aquí tiene, ¿no es cierto? Lo siguiente. ¿Se puede desplazar? Sí, desde acá para acá sí se puede, ¿no es cierto? Porque usted está observando que esto yo tranquilamente le puedo desplazar y se mueve nomás para acá. Porque suponemos que estamos en condiciones ideales, ¿no? Y también se puede mover hacia acá, ¿no es cierto? Se puede mover a cualquiera de los dos lados, ¿no es cierto? ¿A dónde no puede moverse? No puedo yo desplazarle hacia arriba porque está con este eje atravesado. No, no va a poder desplazarse ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿A dónde no puede tampoco moverse? No puede salirse de aquí y venirse para acá. Y tampoco para el otro lado. No puede tampoco. No puede haber un momento de esto. O sea, no puede girar así. No puede girar así. No puede girar. No puede dar giros en esta forma. Acá tampoco puede dar giros así, ¿no es cierto? Lo que sí puede es de aquí para acá dar giros, ¿no? Esto sí puede, y por eso es que aquí, por ejemplo, no se ve restringido el momento. Sí, acá se ve restringido el que no pueda ni subir ni bajar, se ve restringido el momento que ya le había explicado, se ve restringido que no puede salir de donde está, no puede sacarse o meterse hacia adentro o hacia afuera, teniendo en cuenta que el hacia adentro y hacia afuera que estoy hablando ahorita es en el eje Z, ¿no? Y tampoco puede hacer momento de giro, ¿sí? Entonces, lo mismo sucede con este otro mecanismo, ¿sí? Con este otro mecanismo, como les había dicho, no puede ir hacia arriba o hacia abajo, no puede, o sea, no puede desplazarse hacia arriba el eje, no puede desplazarse hacia abajo, no puede venir hacia acá, no puede venir hacia acá, ¿no es cierto? No puede eso. Eso está prohibido para ellos. Lo único que sí puede hacer es irse hacia la izquierda o hacia la derecha, es decir, venirse para acá o venirse para acá. Y también como es una tipo chumacera, también puede tener momento. Entonces, por eso es que aquí en esta zona de aquí no está marcado que eso no puede hacer, porque eso sí se puede. Y finalmente, ¿no es cierto? Vamos con las bisagras. Esta bisagra no puede desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, no puede desplazarse hacia adentro o hacia afuera, ¿no es cierto? E incluso tampoco puede ir hacia arriba o hacia abajo, porque igual está sujeto. Lo único que sí puede hacer es subir o bajar. O sea, de aquí hacia acá, eso puede hacer. Está subiendo o bajando. Eso es lo único que puede hacer, es decir, un momento, ¿no es cierto? Por eso es que aquí usted observa que no está puesto el que no puede hacer un momento. Lo único que está puesto es que no puede ir o no puede desplazarse en el eje de las X, no puede desplazarse en el eje de las Y, no puede desplazarse en el eje de la Z, ¿no es cierto? No puede tener momento en el eje X, en el eje Y, no puede tener momento en el eje Z, y lo único que sí tiene es momento en el eje de las X. Eso sí tiene. Eso sí puede tener momento en el eje de las X. Eso sí tiene. Lo mismo sucede con este mecanismo de acá y lo propio sucede con el mecanismo de acá. Sí, esas son las cosas que puede y las cosas que no pueden hacer. ¿Está claro, por favor? Sí, Inge. Sí, Listo, chicos. Listo, entonces nosotros vamos a ir analizando un ejercicio. Sí, yo necesito aquí, sí,
que participen y en el análisis de este ejercicio que vamos a realizar. Difícil no es, pero sí vamos a ir aplicando justamente lo que les acababa de decir acerca de los momentos y las fuerzas que actúan o que no actúan. Sí, entonces, pilas, en base a lo que acabamos de ver, en base a eso vamos a analizar el ejercicio que les voy a proponer a continuación. Ya, aquí tenemos, hagan de cuenta lo siguiente, ¿no es cierto? Tenemos déjeme ponerle en PDF, a ver si es que se puede. A ver. Estamos en cinemática. Eh, ya, ya. Entonces, vamos a abrir dónde está equilibrio 3D. Ya, ahí sí ya vamos a poder trabajar. Entonces, mire la siguiente situación. Nos dice un anuncio, ¿no es cierto?, de densidad uniforme de 5 por 8 pies. SFT significa pies, ¿no? Pesa 270 libras y está apoyado por una rótula. ¿Qué era una rótula? ¿Se acuerdan? ¿Qué era la rótula? Vos, colaboren. Es algo difícil, entonces estoy preguntando. Permite un movimiento relativo. Más o menos. La rótula era lo que yo les decía, ¿no? Era algo que estaba ahí, ¿no es cierto? Eh, Era como una base que tiene una especie de esfera hueca, ¿no es cierto? Y dentro de eso podía usted meter algo que también tenía forma de esfera y que simplemente le permitía moverse hacia acá, cualquiera de esos movimientos, ¿no es cierto? Cualquiera de esos movimientos le eran permitidos a la rótula, sí. Lo que sí no podía la rótula era, ¿se acuerdan? Que ya vimos, no podía, no podía hacer nada prácticamente a la rótula. No podía moverse de izquierda a derecha, no podía moverse de arriba a abajo, no podía hacer nada, sí, la rótula. Entonces ahora sí, ¿no es cierto? Dice que esta rótula, este rótulo, ¿no es cierto? Este anuncio, o sea, haga de cuenta que este anuncio que dice aquí es un rótulo de los que usted sale y saca la cabeza y por ahí dice confecciones no sé cuantito, o dice licorería tal, o tienda de tal, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos que cuelgan los rótulos en la pared, ¿no? Algunos que cogen en su pared y ahí cuelgan el rótulo, pero hay otras personas que no lo hacen así, simplemente hay otras personas que tienen este tipo de rótulos que, por ejemplo, le estoy haciendo todo esto es para ponerles en contexto, ¿no? Voy a suponer que esta es la pared, ¿no es cierto? Entonces hay personas que ponen aquí alguna cosa y sujetan, ¿no? Su rótulo que está sobresaliendo de la pared, ¿no es cierto? Y lo sujetan de alguna forma, como ellos consideren. Y a la pared le sujetan algo más, entonces este rotulito está sujeto por unos cables que son los que le permiten para que el viento, por ejemplo, no le lleve al un lado o al otro, y también está sentado sobre algo contra la pared, eso nada más, ¿sí?
Ya, entonces no se olviden, ¿no? Esto es un cable. A ver, esto es un cable, ¿cierto? Esto es otro cable, ¿no es cierto? Este es el rótulo como tal, el rótulo, el anuncio, como usted le quiera decir. Y esto de aquí es la rótula que le están hablando, es decir, que ahí está sentado, es decir, que en base a eso podría el rótulo moverse o lo que sea, ¿sí? Dice, determine la tensión en cada cable y la reacción en el punto A. Sí, la reacción en el punto A. Vamos a ver entonces el desarrollo, ¿no? Entonces, mirará. Primero, que las únicas fuerzas que pueden actuar en un... O sea, que no, ¿se acuerdan que decía que no se puede hacer? Eso es lo que yo les decía en un inicio. Acuérdense que yo les decía que no puede hacer. En un cable que está estirado, ¿qué no puede hacer? No puede hacer es encogerle, ¿no es cierto? Mandarle hacia adentro, porque le he dicho que el cable, si está así, rectito, y usted le cambia la fuerza hacia adentro, el cable se le va a hacer así. O sea, no tiene sentido. Va a perder el equilibrio. Otra de las cosas, en el otro cable lo mismo, ¿no? Lo propio. Tampoco puede, en este otro sentido, el cable tampoco puede hacer una fuerza en ese sentido de allá. Perdón un ratito. Ya, entonces, eso son las dos cosas que el cable no puede hacer. Y por eso es que estudiamos esa tabla que vimos anteriormente. Ahora, cuando se trata de una rótula, que habíamos quedado que no se podía hacer. Vamos a ver, ya voy a sacarles las diapositivas anteriores para ir comparando, ¿no? Para ir comparando lo que nosotros estábamos analizando, ¿no es cierto? Teníamos aquí lo siguiente. A ver. Ay, no, ustedes son cinemática. Entonces, nosotros hablamos de una rótula, ¿no es cierto? Entonces, decíamos que la rótula era, ¿dónde está? Este de aquí. Aquí está la rótula. Entonces, déjeme borrar las líneas para que se pueda observar. Ya, entonces aquí tenemos una rótula, ¿no es cierto? ¿Y qué decíamos que no puede hacer una rótula? No puede desplazarse hacia arriba, no puede desplazarse hacia abajo, no puede, no puede desplazarse hacia adentro o hacia afuera, ¿no es cierto? Momentos de eso sí puede tener, por eso es que aquí no se le ha restringido los momentos, por eso es que aquí no le han puesto una restricción al momento de acá, al momento de acá o al momento de acá. No le han puesto esas restricciones, ¿no? Por eso le dice, lo único que no puede, dice, es desplazarse hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso le está diciendo, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, vamos acá. Lo que estábamos ahorita observando es que aquí existe una rótula. ¿Qué le dice? ¿No es cierto? Le dice que no puede irse hacia arriba, ¿no es cierto? Que no puede irse hacia arriba. Le dice que no puede irse hacia adentro o hacia afuera, ¿cierto? Y también le dice que no puede desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha. Usted puede ponerle encima de este rótulo la fuerza, ¿no es cierto? O puede ponerle de preferencia del lado de acá. ¿Por qué? Porque si usted le pone de preferencia del lado de allá, entonces no va a dar lugar a que alguien diga, no, pero es que está... Carambas. Y ahora, no quiere borrarse. Espérenme un ratito. Ahí sí. Porque podría dar lugar a alguna interpretación de que está interfiriendo o de que esa fuerza está aplicada sobre el rótulo. Entonces, por eso nada más está puesto en la parte posterior.
Entonces, esa fuerza, ¿no es cierto? Ay, me olvidé, bueno, ya les voy a indicar qué es lo que pasó. Esta sería, ¿no es cierto?, la reacción de A eh, en Y, ¿no es cierto? Esta sería de la reacción de A en Z y esta sería la reacción de A en X. Pero no se olvide que todo lo que es X, Y y Z, ¿no es cierto? Tiene que ver o podemos trabajarlo con los unitarios Y. No, perdón, ahí no es la I. A X Y, A Y J y A Z K. Todo depende también, ¿no? De cómo el ejercicio les haya presentado el sistema de coordenadas, ¿no? Aquí le presentó así, puede que en algún ejercicio, y eso tiene que fijarse primerito, ¿no? Puede que en algún ejercicio le hayan presentado así, y que este sea X, que este sea Y este sea Z, ¿no? Quien quita que les presenten así, entonces usted tiene que trabajar en base a lo que le dan, no en base a lo que usted considera, sino en base a lo que le dan. Si es que no le pusieron un sistema de referencia, pues entonces ahí sí ponga usted de acuerdo a su gusto. Ahora, me olvidaba también, y eso quería hacer notar, que aquí existe una tensión, ¿no? La fuerza que hay es la tensión. Entonces, esta es la tensión. ¿Desde dónde? Desde B hasta D. Eso es importante. No puede usted decir la tensión de D a B, porque ahí estuviese hablando de una tensión que viene desde acá hacia acá. Sí, entonces tiene que tener mucho cuidado. Y si es que usted hace eso, pues le van a cambiar los signos, especialmente del unitario de la tensión. Acá es igual, ¿no? Aquí sería la tensión desde E hasta C. Sí, estas son las fuerzas, ¿no? Las fuerzas que están interactuando. No se olvide que todas las fuerzas que están interactuando son las fuerzas de lo que no puede hacer. Ahora, existe una fuerza que usted también debe tenerla muy en cuenta. Y la fuerza que debe tenerla en cuenta es esta de aquí, porque este es una fuerza que, si bien es cierto, no está ahí puesta, ¿no? No está puesta, pero es la fuerza que tiene el peso, ¿no es cierto? El peso. Y el peso generalmente se ubica en el centro de gravedad. Cuando los cuerpos son uniformes, no es difícil encontrar el centro de gravedad. Usted simplemente traza limitas, ¿no es cierto? Y en el punto de corte, ahí sale el centro de gravedad, ¿no es cierto? No es problema. El problema es cuando son cuerpos eh, que no, donde se complica y tiene que buscar el centro de gravedad. Eso queda para el tercer parcial. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el peso, ¿cierto? El peso W, ¿no es cierto? Algunos también le ponen P. Ya depende de cómo usted le quiera poner. ¿El peso es de cuánto? De 200, ¿cuánto me decía? 270 libras, ¿cierto? El peso es igual a 270 libras. Pero, ¿qué característica tiene? Que está hacia abajo, entonces de esto debería ser negativo. Borrémosle para poner completo. Entonces sería W igual a menos 270 libras, ¿sí? Hasta ahí, por favor, está entendido lo que estamos haciendo. Listo. Continuemos entonces. Entonces vamos a analizar, ¿no es cierto? Cosa por cosa lo que nos han pedido que analicemos. Sí, entonces vamos a ver. Busquemos entonces el vector VD. Para esto es que estudiamos los vectores, ¿no? Y ahí sí les voy a dejar a ustedes. ¿Cuál es el vector VD? A ver, cambiemos de color a color azul, ¿ya?
Yo quiero el vector BD. ¿Cuál es el vector BD? Usted le puede poner así, con una flechita, o le puede poner en letra bol, que se llama, ¿no? O sea, ya depende de usted. Para que se identifique que lo que estamos buscando es el vector, ¿no? Entonces yo le voy a poner como que le he puesto en letra bol, ya, BD. ¿Cómo sería entonces el vector BD en función de los unitarios? No se olvide que yo ya le enseñé, perdón, mal dicho, que ya compartimos cómo se calculaba esos vectores. Yo les había explicado la vez anterior que lo que se hacía normalmente era poner un sistema de coordenadas desde donde iba a partir. Entonces, si usted va a buscar el vector desde B hacia D, entonces usted viene, pone su sistema de coordenadas, ¿no? Su sistema de coordenadas lo traslada, en pocas palabras, desde donde está, lo trae acá, ¿no es cierto? Y por ejemplo, le voy a poner yo aquí. Aquí estaría su primer sistema. En el otro caso vendría, justo me coincidió aquí el de las X, ¿no es cierto? Y el de las Z también lo viene y lo carga hacia ese lugar. Por eso les decía al inicio que necesitábamos conocer bien vectores, ¿sí? Y por eso se les insistió en vectores y se les puso calificaciones en vectores que necesitaba, porque se necesita en realidad. O sea, yo necesito que usted sepa vectores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hace para llegar desde B hacia D? En función de los unitarios I y J. Dele, por favor. El primero quedaría -8 en I, ¿Ya? ¿Por qué? porque está yendo desde, a ver, desde abajo hacia, veo, Ya, mira, aquí está el, el gráfico, ¿no es cierto? Estás partiendo desde aquí, desde el punto B. Desde aquí partimos, ¿no es cierto? Entonces, ya saben, ¿no? Primero X, luego Y al final Z. Entonces, ¿cuánto me recorro yo para llegar a la pared? Porque en la pared es donde se topa todo, ¿no es cierto? Entonces, yo vengo, aquí me dice 2 hasta aquí. Voy a aumentar el tamaño de esto. Aquí, ya. Me dice 2, ¿no es cierto? Hasta aquí y de aquí 6. Entonces se regresa a 8, mire. O sea, en X se regresa a 8. Entonces en este caso sería -8 en Y, ¿no es cierto? Entonces voy a seguir poniendo, ¿no? Bueno, me hacen acuerdo, ¿no? -8 en Y, que es el color amarillo. Sí, ahora me voy a cambiar a color verde, ¿no es cierto? Como lo siguiente que sigue es J, entonces yo veo, ¿no? Y me pongo ahí paralelo al eje de las Y, ¿no es cierto? Y se supone que me dice que para llegar hasta D subiría, ¿no es cierto? Mirarán aquí, voy a poner aquí la reglita, ¿no es cierto? Hasta D, voy a ponerle un poco más aquí, ya, hasta D estaría subiendo, eh, 4, ¿no? Porque 4 me dice que tiene desde el piso hasta D, ¿no es cierto? Subiría 4, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí estaríamos -8 en I, más 4 en J, porque está subiendo en la dirección de las Y, está subiendo en la misma dirección de las Y, ¿no es cierto? Y vamos al último, ¿no? Y el último le vamos a poner con este azul celeste. Debería venir hacia adentro, ¿no es cierto? No hacia afuera, sino hacia adentro en K, ¿no es cierto? Entonces se viene hacia adentro en K. Sí, entonces mire, va, viene así. El amarillo, me faltó ponerle una flechita, ya. Entonces, mire, ¿cómo vino ese vector? ¿No es cierto? Ese vector BD hizo el siguiente camino. Vino desde el punto B, se regresó, como quien dice en I, se regresó 8, es decir, -8 en I. De ahí subió 4 más 4 en J y se fue hacia atrás
en K, porque mire, las zetas están hacia acá, el signo, la flecha, ¿no? Pero aquí la flecha está al contrario, entonces sería negativo, y eso sería menos, ¿cuánto se regresó? 8, porque ahí mismo le dice menos 8 en K. Sí, todo esto está dado en pies, ¿no? No se olvidará. Entonces, esto es lo que tiene eh, el vector B, el vector BD. Sí, y todo esto está medido en pies, ¿no? Pies. Sí. Calcúleme, por favor, rapidito, cuál es el módulo del vector BD. Espero que haya quedado claro cómo llegamos de B hacia D, ¿no? Rapidito, rapidito, no se demore, por favor, calcule. No es nada del otro mundo. 8 por 8, 64 más 64, es 8 al cuadrado más 4 al cuadrado más, más 8 al cuadrado y todo eso sacado a la raíz cuadrada. Entonces son 8 al cuadrado, 64 y 64, 128 y 16 sería la raíz de 144, que casi siempre es 12. 12. Entonces quiere decir que el módulo del vector BD, ¿cierto? Entonces yo podría decir tranquilamente que el módulo del vector BD, módulo, es igual a 12. Entonces, ahora nos vamos al vector de la otra tensión. ¿Cuál es el vector de la otra tensión? El EC. El EC, ¿cierto? Ya, díganme por favor, ¿cuánto es el vector EC? ¿Cómo hace para llegar desde E hacia C? Bajo el mismo criterio, ¿no? Tome en cuenta que C está desde el origen hacia arriba 3. El primero sería menos 6 en I. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, si usted hace lo que hicimos hace ratito, no. Coge su sistema de referencia, ¿no es cierto? Coge su sistema de referencia y se lo va cargando hacia aquí, ¿no? Hacia E. Entonces te dice, verá, entonces yo partiendo de E, ¿no es cierto? Partiendo de E, que es este punto de aquí, me regreso 6, es decir, que iría 6 en I, ¿no es cierto? Negativo, menos 6 en I. ¿Cuánto sube para llegar hasta C? 3 3 Exacto, más 3 más en 3 I. ¿Y cuánto se regresaría? más más 2. 2. ¿Por qué más y por qué no menos? Porque está saliendo en la misma dirección. O sea, usted hizo su camino, ¿no? Voy a hacer así por afuerita, el recorrido va a ser así rapidísimo por la parte externa nomás, ¿ya? Verán, voy a hacerle con marcador negro. ¿Qué sucedió? ¿No es cierto? Entonces, el recorrido que haría desde E sería venirse los 6, ¿no es cierto? Hacia acá. Una vez que llegó los 6 hacia acá, subió 3 hacia acá, ¿cierto? Una vez que hizo los 3 hacia allá, salió, ¿cierto? 2, porque aquí le dice 2 hacia acá, ¿no es cierto? Y la flecha, miren, está coincidiendo con la dirección de las zetas y por eso es positivo el 2, por eso es más 2. Sí, por eso es más 2. Vemos lo que hice. Tac, 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 tac. Ya. Entonces, por eso es que le decía que le da más 2 en K. Entonces, me quedo muy... Esperen un ratito, ¿ya? Ya, más 2 en K. Entonces tenemos menos 6i más 3j menos 2k. No se olvide que todo esto está en pies, ¿no? En pies. Y el módulo, entonces, ¿cuál es el módulo? 6 al cuadrado, 36. 7. 7. Ya.
Entonces el módulo es 7 pies, ¿no? Todo es en pies. Pies y pies. Sí, alguien va a preguntar, pero profe, ¿cómo así da 7? ¿Por qué me dicen los compañeros 7? Porque 6 al cuadrado es 36, 3 al cuadrado es 9, 36 y 9, 45, y 2 al cuadrado es 4, 45 más 4, 9, y la raíz de 49, la raíz de 45 más 4, 49, y la raíz de 49 me da casi siempre 7, ¿sí? Y ese es el módulo, ¿no es cierto? Ahora, si nosotros queremos sacar la tensión se puede sacar en función del unitario, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacar la tensión del vector, ¿no? Tensión desde B hacia D y la tensión desde E hacia C, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a sacar? En función del unitario. ¿Qué es el unitario? ¿No es cierto? El unitario es el vector dividido para su módulo, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo calcular el unitario de este vector BD, ¿no es cierto? Yo puedo decir, yo puedo decir que el unitario del vector BD es igual a ¿qué? A menos 8i más 4j menos 8k dividido entre 12, ¿cierto? Y ese dividido entre 12 equivale a dividir cada uno para 12. Este para 12, este para 12 y este para 12. Lo mismo sucede con el unitario que va entre E y C, ¿no es cierto? Entonces sería menos 6 más 3, menos 6i más 3j más 2k. Todo esto dividido entre 7. Pero como les acabo de indicar, ese dividido para 7 se puede repartir, ¿no? Para 7 y para 7. Sí. Aquí es 2k, no, no es 24 por si acaso, 2k. Sí, y ahí tenemos los unitarios. Ahora sí, en los unitarios, ahí sí se puede calcular ya la tensión con los unitarios. Entonces yo digo que la tensión del vector BD es igual a ¿qué? El vector, ¿no? El vector tensión de BD. El vector tensión de BD es igual a la magnitud de la tensión desde B hacia D multiplicado por el unitario, ¿no es cierto? Por el unitario de BD. Y esto sería igual a la magnitud de la tensión de BD por el unitario, que es menos 8 más 4 menos 8 y JK dividido entre 12 y entre 12. ¿Sí? Entonces, y el otro, el EC, la tensión de EC es igual al valor de la tensión desde ESC por el unitario de EC. Entonces sería el valor de la tensión de EC multiplicado por el unitario, que en este caso sería menos 6i más 3j más 2k, ¿cierto? Dividido entre 7 y entre 7. Sí, ahora sí, vamos con lo que serían las ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? Hasta ahorita lo único que hicimos es tener los insumos para poder trabajar. Ahora sí vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? Entonces, decimos que vamos a trabajar con las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Vamos a trabajar con las ecuaciones de equilibrio. Perdón un ratito. A ver, entonces las ecuaciones de equilibrio, ¿no es cierto? Nos hablan de lo siguiente. Nos dice que toda la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Eso nos dice la ecuación de equilibrio. La sumatoria de fuerzas es igual a, de fuerzas es igual a cero. ¿Qué implica esta sumatoria de fuerzas igual a cero? ¿No es cierto?
Implica que todas las fuerzas, tanto en X como en Y como en Z, ¿cierto? Van a ser igual a cero. Y también nos trae aquí lo siguiente, que la sumatoria de momentos, ¿no es cierto? En este caso, los únicos momentos que se van a dar es en A, ¿no es cierto? En A van a darse momentos, en el punto A. No va a haber momento en el cable que está tensado ahí. No, ahí no hay momento. O sea, no se olvide que para que haya momento debe haber una palanca y un punto de apoyo, ¿no es cierto? En este caso, la palanca viene siendo el rótulo y el punto de apoyo viene siendo el punto A, donde está la rótula. Bueno, cambiémosle. La palanca viene siendo, perdón, el anuncio y la rótula el punto de apoyo. Entonces nosotros decimos que la sumatoria de momentos en A también debería ser igual a cero, ¿cierto? Tenemos esas dos condiciones. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué es lo que vamos a utilizar. ¿Qué fuerzas tenemos? Nosotros tenemos lo siguiente. Ya. Algo que nos estamos olvidando y que, bueno, se va a utilizar más que todo, podemos, como no, hacerlo, ¿no? Si nosotros simplificamos, sacamos la cuarta, es 2, la cuarta, 3, la cuarta, 2, la cuarta, 3, la cuarta, ¿qué hice? La cuarta, 1, aquí es 1, la penúltima, no es 2, sino es 1 y 3. Y aquí sí, la cuarta 2, la cuarta 3. Sí, de pronto eso podemos, lo único que se nos pudo haber pasado por alto, pero es independiente, no es algo que me vaya a cambiar el resultado, solo es de forma nomás. Uf, ya. Entonces, ahora sí vamos a ver, ¿no? Todas las fuerzas deberían ser igualadas a cero. Sí. Y entonces vamos a sumar todas las fuerzas que haya, ¿no es cierto? Vamos a ver qué nomás de fuerzas tenemos, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos las siguientes, las más notorias, ¿no? Son la fuerza de A en XY, la fuerza de A en YJ y la fuerza de A en ZK, ¿sí o no? Esas son las fuerzas que tenemos. Entonces tenemos la fuerza de A en XY más la fuerza de A en YJ y más la fuerza de A en ZK. Esas son las tres primeras que nosotros encontramos aquí, aquí y aquí. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más fuerzas tenemos? Nosotros tenemos la tensión que se va desde B hacia D, ¿no es cierto? Más la tensión desde B hacia D y más la tensión desde E hacia C. No se olvide que aquí sí es importante el orden de las letras, ¿no? Porque si usted se equivoca en eso, está frito. Y por último tenemos una fuerza, ¿no es cierto? Que también está aquí, que es la del peso, ¿no? Y aquí sería más el peso, ¿no es cierto? Pero en este caso el peso sabemos que es menos 270 libras, ¿no es cierto? En J, ¿no es cierto? Y listo. Y esto debería ser igual a cero. Ahora, tenemos lo siguiente. A ver, tenemos la fuerza de A en X. Ya. De aquí, lo que nosotros tenemos que tomar en consideración es la tensión de B en X, en Y en Z, o sea, en Y, en J y K, la tensión de B y la tensión de EC. Sí, eso tenemos que tomar en cuenta, que cada una debería tener sus, sus componentes.
Sí, cada una debería tener sus componentes. Entonces, veamos, ¿no? Ah, Ay, no avanzó. A ver, tenemos la A en X, Y más A en... bueno, dejémosle pendiente la A en Y en J. Solamente vamos extrayendo, ¿no? En vez de, ¿qué está en I? Menos 2/3 en I, ¿no es cierto? Entonces, ustedes observan, ¿no? Que en vez de está menos 2/3 en I. Entonces yo puedo empezar a juntar todo lo que es I, ¿no? Entonces aquí también tengo menos 6/7 de I en ese. Entonces, eso quiere decir que yo voy a abrir este BD y este C. Es decir, yo debería ahí haber puesto sus componentes. Pongamos ya, para que no haya problema. Más A en YJ, más A en ZK y más... Híjole, ya se nos ha ido la hora, qué vaina. No vamos a alcanzar. Bueno, ya les dejo a ustedes para que culminen esto, ¿no? La tensión de BD, ya habíamos quedado, ¿no? Que era, era menos 2/3 en I, más 1/3 en J y menos 2/3 en K, y más la tensión de EC, ¿no es cierto? Bueno, esto se supone que está multiplicado por, aquí se me pasó eso, ¿no es cierto? Por el módulo de la tensión, ¿no? La tensión de BD, por el módulo, porque si no, si solo presento así, es solo un vector, entonces tengo que presentar multiplicado por el módulo de la tensión de S, y en este caso multiplicado por menos 6/7i más 3/7j y más 2/7k. Y esto debe ser igual a cero. Ahí sí voy juntando, ¿no? Todo lo que es I, es decir, sería este en I y la tensión de BD por menos 2/3 en I, la tensión de C por menos 6/7 en I. Esos tengo que juntar, ¿no es cierto? Esos tengo que juntar. Entonces, ya terminamos, chicos. Por favor, disculpen que me estoy retrasando. Entonces sería A en XI menos 2/3. A ver, no, sería la tensión de BD, ¿no es cierto? La tensión de BD, bueno, 2/3 de la tensión de BD, en I también, ¿no? Y la siguiente sería, más por menos, sería menos 6/7 de la tensión de EC, también en I. Pero estas I yo les puedo sacar, ¿no es cierto? Les puedo sacar toditas y como todas están en I, multiplicar esto por I. Ahora, junto todo lo que me tenga J, ¿no? Entonces sería AYJ, la tensión de BD por 1/3 y la tensión de EC por 3/7, ¿cierto? Junto a eso también, entonces sería más AY, ¿no es cierto? Y como todas tienen J, entonces al último le pongo la J, ¿no? Ya no pongo la J ahorita al inicio. Más 1/3 de la tensión de BD más 3/7 de la tensión de BD, de EC, de EC. Y esto multiplicado por J, ¿sí? Y por último, y con esto ya nos despedimos y dejamos ahí el ejercicio y a ni modo no se alcanzó, más A en Z, ¿no es cierto? Como el K van a tener todos los que voy a poner, ya no pongo. Aquí sería menos 2/3 de la tensión de BD y más 2/7 de la tensión de EC. Y todo esto multiplicado por K. Esto debe ser igual a cero. Sí, eso debe ser igual a cero. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no, ahí me está faltando, ¿no? Ahí me está faltando, me está faltando, me está faltando. ¿Qué me está faltando? Me está faltando ¿cómo se llama? Los 270, los 270. Sí, 270. Esos 270 estaban en J. Entonces me faltó aumentar aquí en el J, la tensión es C menos los 270. Eso me faltó.
Sí, me faltó aquí aumentar los 270. Entonces voy a abrir un espacio aquí, menos los 270 libras en J, ¿no? Los 270 libras en J. Ahí sí. Me salté un dato ahí. Y esto debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, hasta ahí ya tenemos la primera parte. Esto es la primera parte. La segunda parte, y ojalá lo puedan ir avanzando, sería la sumatoria de los momentos en el punto A. Entonces, no se olvide que aquí cada momento en A cuenta, ¿no? Porque hay algunas fuerzas que están actuando, ¿no es cierto? Hay un total tres momentos ahí que hay que calcular. Listo, chicos, muchas gracias. Les dejo nomás que ya puedan continuar, porque si no, vayan a tener alguna otra clase y ya ni modo. He hecho lo que he podido ahorita, chicos. Les pido mil disculpas. Estoy un poco enfermo y no he podido desarrollar como yo quisiera. Listo, muchachos, muchas gracias. Disculpen que estas diapositivas están subidas en el Moodle. Estas diapositivas, estas dos, no. Las anteriores, sí. Me parece que yo les compartí en la clase mismo. Estas dos, no. Si es que desean, ya les comparto. A ver, esperen un ratito. De una vez les comparto aquí, porque a veces yo me olvido, chicos. No es por no hacer, sino que a veces me olvido. A ver, vamos a compartir por medio del Teams. Ahorita mismo se la pueden descargar. Cinemática. De ahí la pueden descargar, muchachos. Ya, de ahí la pueden ya descargar. Entiendo que ya debe estar en el chat, jóvenes. Descárguenlo, por favor. Sí, ahí está, Sí, hasta por Inge, lo muchas menos gracias. donde llegamos. Sí, de aquí nos queda pendiente la sumatoria de momentos. Sí, eso también adelántenlo, traten de adelantar. Ustedes ya saben cómo hacer sumatoria de momentos. Ya saben que para el momento debe haber una distancia, ¿no es cierto? Y debe haber también una fuerza. En este caso hay tres fuerzas, ¿no es cierto? La del peso, hay la de la tensión C, la tensión BD. Entonces hay tres momentos diferentes. Entonces haga la sumatoria de esos tres momentos y vea cómo le queda, tomando en consideración de que los momentos aquí, al estar en 3D, se calculan con producto cruz. Listo, jóvenes. Nos vemos entonces. Ya, listo, Inge. Gracias, muchachos.